¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Hoy tenemos que hablar de vivienda, porque España se ha situado entre los países del mundo con mayor carga fiscal sobre este activo, y dentro de este infierno fiscal para la vivienda, Cataluña sigue estando al frente. Y ha sido el Instituto de Estudios Económicos quien ha emitido el informe en el que se certifica que España tiene una presión fiscal sobre la vivienda significativamente superior a la media europea. El sistema impositivo actual grava intensamente todas las fases del ciclo inmobiliario, esto es, compra, tenencia, transmisión y arrendamiento, por no hablar del ciclo de la construcción, donde hay que pagar impuestos por la compra de los terrenos, hay que pagar tasas municipales, hay que satisfacer una serie de burocracia tremenda y además hay que establecer una serie de mínimos que tienen que ir destinados a la mínimos de vivienda dentro de cada promoción, que tienen que ir destinados a la vivienda de protección oficial. Es más, el informe del Instituto de Estudios Económicos dice textualmente que la excesiva fiscalidad que hay en España está desincentivando la inversión inmobiliaria y que actúa como freno para la movilidad residencial. Para que ustedes se den cuenta, solo la tributación sobre vivienda representa aproximadamente el 3,5% del Producto Interior Bruto en España, con 52.200 millones de euros de recaudación cada año, convirtiendo los inmuebles en una fuente esencial de recaudación para las administraciones públicas. Y es que yo no sé si ustedes alguna vez se han parado a pensar que ustedes, cuando compran una vivienda, piden un crédito para ello, evidentemente, lo están haciendo con el dinero que a ustedes les queda después de ganarlo en una nómina, por ejemplo, y después de pagar impuestos por esa nómina que usted recibe. Usted paga el IRPF y después de comprar la vivienda, además tiene que pagar el IVA de esa vivienda para adquirirla. Pero no solo eso, usted paga tasas e impuestos a la hora de adquirirla y además todos los años tiene que pagar el impuesto de bienes inmuebles. Es decir, usted paga impuestos por comprarla, paga impuestos por mantenerla en el impuesto de bienes inmuebles, y si usted es propietario de una segunda vivienda y además la alquila, resulta que usted tiene una imputación de rentas en el IRPF, es decir, paga impuestos por todo el ciclo. Si vende la vivienda, también paga impuestos por la plusvalía de lo que ha obtenido de ella. Si la hereda, si la deja en herencia, mejor dicho, también tiene que pagar impuestos. Si la hereda, también tiene que pagar impuestos. La vivienda paga impuestos por multitud de conceptos y durante toda la vida útil de esa vivienda. Si esa vivienda dura 40 años, se tira 40 años recaudando impuestos. Y en España, por lo que nos está diciendo el Instituto de Estudios Estratégicos, el Instituto de Estudios Económicos, lo que está pasando en España con la tributación y con la presión fiscal sobre la vivienda es una de las presiones fiscales más altas de toda la Unión Europea. Tanto es así que, según los cálculos del Instituto de Estudios Económicos, los impuestos que paga la vivienda representan cerca del 25% del precio de la vivienda protegida. En el caso de la vivienda libre, ese impuesto se queda en el 10%. Dentro de este ámbito, también la Comunidad de Madrid vuelve a salir mejor en la foto que cualquier otra comunidad autónoma, con los tipos impositivos más bajos en materia de vivienda y el impuesto de transmisiones patrimoniales también más bajo que, por ejemplo, el de Cataluña, un 6% en Madrid frente a un 11% en Cataluña. ¿Todo esto qué hace? Bueno, pues que la realidad es que el daño que se está haciendo a un sector tan en el punto de mira ahora mismo de todo el mundo por la gran crisis de acceso a la vivienda que vivimos en España no hace más que empeorarlo. Estamos pagando tanto por la vivienda, es tan complicado el acceso a la vivienda en España por esa excesiva tributación. No es solo por la excesiva tributación, pero esto es uno de los puntos que podía aliviarse para rebajar un poco el precio del acceso a la vivienda que hay en España. Es que el problema es que esta excesiva fiscalidad que sufrimos sobre la vivienda no hace más que redundar en el problema de regulación que tiene todo el sector inmobiliario de la construcción y que hace que hoy día en España sea tan complicado acceder a una vivienda. Ustedes nos han preguntado
que, dados los precios que están alcanzando los pisos en España, las viviendas en España, dados los precios del alquiler, no debería haber una auténtica fiebre inversora de todas las promotoras inmobiliarias por ponerse a construir como si no hubiera un mañana? ¿No se les ha ocurrido pensar que a lo mejor hay algún problema regulatorio que está impidiendo que los promotores inmobiliarios se planteen con alegría la promoción inmobiliaria en nuestro país? Bueno, pues el problema que tenemos a día de hoy es que la regulación que tenemos impide que se genere un beneficio cierto para las promotoras inmobiliarias cuando quieren ponerse a promover suelo. ¿Por qué? Pues porque el suelo no es libre, el suelo necesita del permiso de tal o cual comunidad autónoma, de tal o cual ayuntamiento para poder construir. Tienes una serie de burocracia que cumplir que te dificulta y que además te ralentiza mucho el proceso de construcción. Pero es que finalmente cuando construyes, las leyes te obligan a destinar una parte importante de esa promoción inmobiliaria a vivienda de protección oficial, con lo cual no la puedes rentabilizar lo suficiente como para obtener los beneficios que buscas con tu operación. Es decir, que aunque los precios estén cada vez más altos, a los promotores no les sale rentable hacer vivienda. Y si no les sale rentable hacer vivienda, seguiremos teniendo una oferta de vivienda inferior a una demanda cada vez más creciente de vivienda en nuestro país. Y si ustedes saben hacer los números, es muy fácil. A una demanda creciente y una oferta menguante, o que no es capaz de subir o de crecer al mismo ritmo que la demanda, el resultado es que los precios se disparan. Y si en toda esta ecuación, en toda esta coctelera, añadimos además que en el mercado del alquiler en España se ha introducido un nivel de inseguridad brutal a cuenta de esos decretos antidesahucios, que lo que han hecho ha sido alimentar la ocupación y la inquiocupación, es decir, la inseguridad jurídica para el propietario, que puede ver mermadas sus capacidades de rentabilizar el inmueble mediante el alquiler porque teme que se lo inquiocupen, por ejemplo, que le ocupen la vivienda, y saber que, como en algunos casos, va a tener que estar 5 años sin recibir rentas, pagando impuestos y además teniendo que mantener a su inquiocupa pagándole los suministros, pues ya me dirán ustedes qué tipo de operatividad tiene nuestro sector inmobiliario. De todo esto vamos a hablar hoy y además lo vamos a hacer con auténticos expertos. Pero por favor, quédense porque ahora es momento de ver qué trae la portada de Libre Mercado con su jefa, Beatriz García. Beatriz García, jefa de Libre Mercado, ¿cómo estás? Muy buenas. Aquí en Libre Mercado, con ánimo de lucro, pues siempre repasando las informaciones que traemos en nuestro periódico y que hoy pasan por... Bueno, pues tenemos varios temas. El energético pues es uno de los protagonistas, como llevamos estas últimas semanas. Y bueno, nos cuenta Carlos Cuesta que la Unión Europea se prepara para la escalada de compras de gas, mientras Sánchez dice que España va a vivir solo de renovables. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues que el Parlamento ha aprobado ampliar ese plan de almacenamiento de gas de la Unión Europea. Hasta diciembre del año 2027. ¿Qué ha cambiado? Pues parece ser que los riesgos en el sistema de suministro eléctrico en todo el continente, gracias a el apagón fatídico que sufrimos el 28 de abril. Bueno, de no haber ocurrido esta catástrofe, probablemente este plan de almacenamiento hubiese terminado en el año 2025, pero lo van a ampliar a 2027 por seguridad de la que pues el gobierno no ha querido tomar ningún tipo de medidas y sigue empeñado en que se puede vivir de las renovables a pesar de lo que nos ha ocurrido. Se puede vivir de las renovables. En fin, veremos qué dicen finalmente los informes. Desde luego todos los expertos están diciendo de momento todo lo contrario. Pero más asuntos. Oye, la información que llevamos sobre el campo, también de Carlos Cuesta, me ha llamado poderosamente la atención. Sí, pues es el campo que está muy preocupado por las nuevas plagas que se avecinan sobre los cultivos españoles. ¿Por qué? Bueno, pues por el bloqueo de pesticidas que esta obsesión ecologista de la Agenda 2030 pues nos ha traído. Hay peligrosidad de insectos que antes no eran nada peligrosos. ¿Por qué? Porque hay restricciones a la utilización de fitosanitarios y determinadas materias que antes ayudaban a que estos insectos no arrasaran con los cultivos españoles. Bueno, pues ahora hay cosechas en riesgo
por todo tipo de plagas que antes no eran una plaga ni eran un peligro. Tenemos, bueno, pues la plaga del algodoncillo, la plaga del barrillo del olivo. Bueno, son algunos de los ejemplos que antes no preocupaban y ahora preocupan muy mucho por estas restricciones a los fitosanitarios. Oye, ¿es verdad que este miércoles Verde Secuo va a celebrar un evento que no tuvo que hacer antinuclear? Sí. Porque no lo pudo celebrar el día del apagón. Ironías de la vida, Luis Fernando, la ironía del apagón. Uno de los pocos expertos que defiende a Sánchez, prácticamente el único de España, que es el presidente de la Fundación Renovables, casualmente estaba promocionando horas antes del apagón un evento antinuclear que se iba a celebrar ese mismo 28 por la tarde y que fatídicamente no se celebró porque nos fuimos al cero energético. Bueno, pues este evento se llama Nucleares Fakes. Este evento consiste o tiene como objetivo central impulsar, promocionar, publicitar las bondades de las renovables y clamar por el cierre total de las nucleares en España. Un cierre que, bueno, estamos viendo que cada vez es pues urgente que se revise. Ahora mismo nuestro mix energético está, pues por encima del 15%. Mira, ahora mismo lo estaba mirando porque me llama poderosamente la atención cómo desde el apagón cada vez estamos tirando más y más de nucleares. Es que me resulta llamativo, viendo la noticia y el tuit de, en este caso Fernando Ferrando, que es el que impulsa, digamos, esta charla. Como decías tú, es que no se esconden ni lo más mínimo. Es que no tratan de disimular que están en la misma línea y siguiendo consignas. Es que el evento se llama Nucleares Fakes, desmontando los bulos del lobby nuclear. O sea, sí. A ver, ¿qué diría Sánchez? Sánchez diría que esto es fake y que todo el tema de las nucleares es un bulo. Venga, pues vamos a poner bulos fake y le falta el fango. Y le falta, sí, y la fachosfera. Es tremendo. Esta tarde se celebrará y van con todo. O sea, vienen con fuerza, la verdad, los organizadores del evento, porque es que se están quejando todavía más. Dicen, las renovables avanzan. Después del apagón hacen estas declaraciones. Las renovables avanzan, limpias y más baratas. La nuclear reacciona, la nuclear ha reaccionado ahora mismo salvando en mix energético estos últimos días, pero dice, la nuclear reacciona con bulos, lobby y nostalgia del siglo pasado, porque apagar las nucleares, todo esto lo están diciendo después del apagón. No es una opinión, es una urgencia. Esto es lo que defienden. Y eslóganes como el del presidente del gobierno, ¿no? El futuro de España será renovable o no será. Sí, que es terrible, da miedo. Oye, ¿qué nos preparáis para mañana? Bueno, pues vamos a hablar precisamente de lo que vas a comentar hoy en tu programa, de todos los impuestos que asfixian al mercado de la vivienda. Y ahora mismo ya tenemos 3 puntos, 3 señalamientos que la ministra del ramo, Ángesen, dice que ha habido y puede corroborar 3 pérdidas de generación sucesivas en Granada, Badajoz y Sevilla que causaron el apagón. A ver qué significa esto, a ver a quién le van a cargar el muerto ahora. Bueno, pues estaremos muy pendientes, porque desde luego a Red Eléctrica de Beatriz Corredor se ve que no. Seguro que no. Hasta mañana. Beatriz, muchas gracias. Vamos a ir enseguida con el tema del día, pero antes déjenme que les recuerde a todos ustedes, mire, hoy vamos a hablar del negocio inmobiliario, vamos a hablar de la crisis de acceso a la vivienda que hay en España y quizá algunos de ustedes estén pensando o se habrán planteado la posibilidad de invertir en el negocio inmobiliario considerando precisamente los precios que tenemos. Bueno, pues hay una alternativa fantástica al riesgo que hoy supone comprar una vivienda, hipotecarse por ella, reformarla, colocarla en el mercado, atenderla, que no nos la inquiocupen, que no tengamos esa serie de problemas. Insisto, podemos exponernos a la rentabilidad del negocio inmobiliario y hacerlo con, además, la garantía hipotecaria. ¿Desde qué importes? Desde 250 euros. ¿Qué rentabilidades me ofrece? Entre el 10 y el 13%. ¿A qué plazos? Entre 10 y 15 meses. Y si a usted todo esto le ha sonado bien, a usted le suena bien el crowdlending inmobiliario, como el que practica Cibislend. Le invito a que entre en www.cibislend.com, Cibislend con V y terminado en D, cibislend.com, y ahí en esa página web pueden encontrar toda la información para resolver todas sus dudas. El crowdlending inmobiliario puede ser su alternativa para invertir en el negocio de la vivienda.
Y en este momento también con Rubén Folguera, que ya se incorpora con nosotros. Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, tenemos un tema interesante entre manos. No es la primera vez que lo tratamos, pero es verdad que el informe del Instituto de Estudios Económicos deja negro sobre blanco uno de los grandes problemas. Hay que decir que no es un problema único de la vivienda. Es decir, el exceso de tributación, el exceso de presión fiscal lo sufrimos prácticamente en todos los espacios en los que nos movemos en España. Pagas impuestos por absolutamente todo y pagas impuestos constantemente, casi sin darte cuenta. Cada día, casi a cada minuto estamos pagando impuestos. Pero en este caso, digamos que redunda sobre un sector cuya configuración actual, y por lo que hemos podido saber gracias a los mensajes de quién sabe si el señor Ábalos, bueno, pues el señor Sánchez sabía que estaba destrozando y lo estaba haciendo a propósito. Sí, porque en estos mensajes que publicó el diario El Mundo se demostraba que el día 17 de diciembre de 2022 Sánchez le enlazó una noticia del País a Ábalos por WhatsApp en la cual se destacaba que, o se filtraba, mejor dicho, que el gobierno preparaba un decreto antidesahucios y 3 días, o sea, y lo que hacía Sánchez era sobre todo hacer que Ábalos cortase las filtraciones porque para él no era admisible lo que se planteaba desde Podemos, que desde su perspectiva era, por un lado, beneficiar a los ocupas y luego a los grandes tenedores, porque al fin y al cabo, en ese decreto se planteaba la posibilidad de que el gobierno, la administración pública, indemnizase a aquellos tenedores de vivienda que se vieran afectados por la suspensión de los desahucios. Claro, lo cierto es que aquellos propietarios que pueden hacer frente a los costes burocráticos y procedimentales de todo esto son los grandes tenedores. Los pequeños propietarios no. Y por eso Sánchez quería, pues, de algún modo, ganar esa parte del relato, ¿no? Sin embargo, el día 22 de diciembre, 3 días después de estos mensajes, se aprobó ese decreto y, por tanto, Sánchez, que previamente había hablado con Ábalos, como se demuestra en estos mensajes, en contra de ese decreto, pasó por el aro de Podemos aprobando ese decreto. Y sabiendo que perjudicaba. Efectivamente. ¿Qué datos destacas tú de este informe del Instituto de Estudios Económicos, del IEE, sobre la fiscalidad que está sufriendo en España el mercado inmobiliario? Básicamente, que estamos entre los países en los cuales más se paga o los ciudadanos más pagan en concepto de tributación sobre la vivienda. En concreto somos el segundo país, solo por detrás de Canadá. Estos son datos del año 2022, en el que los impuestos son más altos sobre la vivienda ocupada por sus propietarios. En concreto se paga más del 30%, en Canadá ronda el 39%, y en concepto de tributación efectiva marginal sobre la vivienda en alquiler somos el 10º país, con un 44% de cuña fiscal, por detrás de países como Portugal, Italia, Estados Unidos o Australia. La cuestión aquí es la diferencia que hay sobre la Unión Europea, porque mientras que, como digo, la tributación efectiva marginal sobre la vivienda ocupada por los propietarios en España se sitúa en torno al 30%, en la Unión Europea es del 6,5%. Y, al mismo tiempo, si bien en España la tributación efectiva marginal sobre la vivienda en alquiler es del 44%, en la Unión Europea es del 31%. Vamos, que estamos en la banda alta. Claro. Vamos, que no tenemos el poder adquisitivo de los canadienses y estamos pagando por la vivienda solo un poquito menos que los canadienses, con datos de 2022, que en los últimos años han subido conceptos y sobre todo se han eliminado algunas deducciones. Al mismo tiempo, este organismo lo que destaca es que buena parte del precio de la vivienda depende de esos impuestos. Calculan que en el caso de la vivienda protegida el 25% del precio final depende de la tributación y en el caso de la vivienda... Esto es un cuarto, quiere decir, que de cada 4 euros que estamos pagando por una vivienda de protección oficial, que nos cuesta 1 de esos 4 es para el Estado. Claro. Y en el caso de la vivienda libre, el 10%. 1 euro de cada 10, que no está mal para los precios que tiene la vivienda libre. Claro. Y por eso, entre las propuestas de este organismo para dinamizar el mercado de la vivienda, encontramos, por un lado, suprimir el impuesto de sucesiones sobre la vivienda habitual para evitar que las familias tengan que vender la propiedad para afrontar la carga fiscal y también reducir el tipo de gravamen en el IBI. Luego, piden introducir exenciones o deducciones por reinversión y eliminar también la tributación sobre incrementos patrimoniales inexistentes, evitar la doble imposición sobre las ganancias de capital y, finalmente, abogan por una clarificación de la base imponible del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, porque lo que pretende es reducir su impacto en la inversión industrial.
Correcto. Y después de conocer todo esto, Rubén, estábamos comentando que esta realidad que destila este informe que hemos conocido del Instituto de Estudios Económicos, se une a una realidad regulatoria que en manos de este gobierno ha conducido a nuestro mercado inmobiliario a una situación de absoluto, vamos, como le gusta tanto hablar de motores al señor presidente del gobierno, esto está totalmente gripado. Sí, mira, el precio de la vivienda en venta en nuestro país, en lo que lleva de año 2025, ha aumentado un 7,1%. Y desde abril del año pasado, un 24,3%. Si nos vamos a enero del 19, el aumento del precio ha sido del 49%. Luego, en el caso de la vivienda en alquiler, el aumento del precio durante el año 2025 ha sido del 2%. En el caso de que lo comparemos abril del 25 con abril del 24, vemos que el incremento ha sido del 11,7%. Y desde enero del 19 tenemos que la variación, el incremento ha sido del 40%. Del 40%. Es tremendo, o sea, los datos hablan por sí solos. ¿Y esto por qué es? ¿Por el afán, no sé, la avaricia desmedida de los propietarios y de los grandes tenedores? ¿O cuáles son los motivos que están impulsando el precio hacia arriba? Pues naturalmente, como destaca el propio Instituto de Estudios Económicos, y aquí lo hemos contado en muchas ocasiones, es la regulación y la sobretributación de este mercado, como al fin y al cabo todos los sectores en nuestro país, lo que desincentiva la inversión y también atrofia la economía de nuestra nación, porque tenemos que en los últimos 5 años la oferta de vivienda se ha reducido más de un 30%. Hemos perdido más de 200.000 viviendas en oferta en alquiler solo. Y a este respecto hay que recordar que hay numerosos impuestos que gravan la vivienda en España. Tenemos el IBI, tenemos diversas tasas, impuestos sobre patrimonio, impuestos de renta inmobiliaria, IRPF, plusvalía, IVA, una ristra interminable. Pero sobre todo, lo que más afecta también es una regulación que con el gobierno de Sánchez ha ido en aumento. Lo primero que hizo Sánchez fue reformar la ley de arrendamientos urbanos, pero ya en plena pandemia se aprobó la ley de vivienda, cuyas claves, por un lado, pasan por ampliar la definición de zonas tensionadas y con ello justificar aún más la intervención sobre el mercado de la vivienda, también de redefinir lo que se consideran grandes tenedores. Entonces ahora pasaban a ser aquellos que tenían 5 o más viviendas en zonas tensionadas o 10 o más viviendas en zonas no tensionadas, y también limitar la actualización anual de los arrendamientos, ¿no? La renovación de a cuánto se podía ajustar los alquileres al IPC, a la inflación. Y además de todo eso, prohibir, literalmente, los desahucios, lo cual, lógicamente, desincentiva la inversión y la puesta en oferta de vivienda en alquiler. Bueno, se ha unido a todos los problemas que hay para la adquisición de suelo, para levantar las promociones, toda la ristra burocrática que evita y aparte las condiciones que se le ponen, ¿no?, a un promotor inmobiliario cuando decide poner en marcha una promoción y el regulador de turno le dice qué porcentaje tiene que dedicar a vivienda protegida, mermando notablemente sus beneficios. Pero bueno, esto no es que lo digamos nosotros. Aquí nos gusta hablar con especialistas, con expertos, y a mí me hace mucha ilusión poder saludar a alguien que ha colaborado con nosotros en el pasado. Hacía mucho tiempo que no hablábamos con él y por eso me gusta mucho el poder saludarle hoy. Hablo del abogado, urbanista y miembro del Comité Ejecutivo y coordinador de la Mesa de Urbanismo en Madrid Foro Empresarial, Marcos Sánchez Foncueva. Marcos, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Luiser, hola, ¿qué tal? Un placer hablar contigo de nuevo. Un gusto tenerte como, bueno, uno de los actores principales de este sector. A mí se me ocurre preguntarte, primero sobre el informe que nos ha servido de percha informativa para dedicar el programa de hoy precisamente al problema del acceso a la vivienda y a los verdaderos motivos que están generando ese problema. Claro, Marcos, a mí se me ocurre preguntar si el problema de acceso a la vivienda que tenemos es porque los precios de los alquileres están disparados, porque el precio de la vivienda también ha subido de una manera muy notable. Nos decía Rubén que desde 2019 era en venta un 50% prácticamente. Casi un 50%. Y en alquiler un 40%. Y en alquiler un 40% de media en toda España, ¿no? En algunos lugares, como en las grandes ciudades, más. Con una tributación creciente y de las más gravosas del mundo desarrollado, solo por debajo de Canadá. Claro, los promotores, Marcos, en una situación así dirían:
oye, pues codazos, ¿no? Oye, yo quiero construir como si no hubiera un mañana porque nunca voy a tener precios tan buenos como estos para poder forrarme, ¿no? Si el problema fuera el de la ambición, la avaricia del promotor inmobiliario, la situación sería fantástica. Sin embargo, lo que vemos es que falta construcción de vivienda nueva y la pregunta es, ¿por qué? El problema de la vivienda en España tiene muchas variantes, efectivamente, lo estáis comentando, ¿no? O sea, no solo tenemos un problema de oferta o de hiperregulación, que efectivamente lo tenemos y además grave, es la fiscalidad también. La fiscalidad, lo habéis dicho, es asfixiante. O sea, comprar una vivienda en España te puedes ir por encima de un 12% extra solo en impuestos. Pero es que además de eso, es verdad que tuvimos un problema en la última crisis de parón en la producción de suelo, con lo cual eso es gravísimo, porque ni incluso en la crisis la demanda de vivienda bajaba, y eso supuso el parón de todas las administraciones públicas, concretamente de los ayuntamientos, en producir suelo, pues ha hecho que sea un problema sistémico ya. Pero además de eso, yo creo que no es una política inocente esto. Me explico. Es decir, el gobierno sabe lo que hace y sabe por qué lo hace. Y esto es más que un error de cálculo en determinadas políticas. Yo creo que es un tema de diseño ideológico, diseño de política. Es decir, yo hace unos años escribía un artículo que se llamaba La propiedad en la diana, que yo lo venía un poco a contar, ¿no? O sea, el tema es atacar el núcleo de la propiedad privada a como de lugar. Desde luego el ataque o la fiscalidad asfixiante es un problema. La hiperregulación es otro, pero lo que se pretende, yo entiendo, y además lo estoy viendo que se va confirmando, es que tú quieres reducir la propiedad privada, así aumentas la dependencia del Estado y finalmente el Estado interviene artificialmente en el mercado. Y yo creo que este diseño pues es lo que se está produciendo. Es decir, más allá de los problemas gravísimos de oferta, de regulación y de fiscalidad asfixiante, yo creo que estamos ante un diseño. Es decir, ante una política que no, pues lo que te decía un poco, ¿no? Que no parece inocente. Abundando un poco en esta reflexión que haces, Marcos, va muy en consonancia con lo que hemos conocido muy recientemente, gracias a las revelaciones del diario El Mundo, ¿no? Que Sánchez sabía o imaginaba cuáles iban a ser los efectos de las políticas que estaba poniendo en marcha y aún así decidió ponerlos en marcha, ¿no? Efectivamente. Mira, más allá de calificar el tema el follón que se está montando con los mensajes, los no mensajes, la intimidad y demás, que eso, oye, cada uno tenemos nuestra opinión, como es lógico, lo cierto es que se confirma un poco lo que muchos venimos pensando, ¿no? Y es efectivamente eso, que estamos ante un diseño, ante el diseño de lo que pretende el gobierno, este gobierno, en un medio largo plazo. Por eso es importante, yo muchas veces lo digo, parece que te enfrentas a mucha gente y en realidad no, en realidad no es así. O sea, no es un tema de enfrentamiento entre ideologías, ni mucho menos, pero es un tema de que yo entiendo que la sociedad civil debe darse cuenta de lo que está sucediendo y yo creo que van por ahí los tiros, y lo defiendo así porque creo que todo está apuntando a esa dependencia del Estado. O sea, se busca depender del Estado porque no puedes acceder a una vivienda. Aquí quien paga la fiesta es la clase media, los jóvenes que no se pueden emancipar, se criminaliza al propietario, de manera que pues que yo creo que es bastante evidente. Dicho eso, ¿hay soluciones? Sí. Lógicamente, la primera solución tiene que pasar porque la sociedad civil conozca cuál es el diseño que se está pretendiendo. Y en segundo lugar, políticas fiscales, reducción de impuestos, que creo que lo decíais antes. O sea, España es el país con más carga impositiva. Eso es una evidencia. Más allá de que, porque ellos siempre, por ejemplo, el gobierno siempre pone el foco en el IBI. Y dice que bueno, que es de los más bajos de Europa y demás. Bueno, eso puede ser verdad, porque no, pero por décimas también te digo. Sí. Pero lo cierto es que en impuestos indirectos esto es un disparate. Además de la JB, que no existe en Europa, en fin.
mantener una vivienda en España, yo decía al principio en el comentario inicial que en España, en el ciclo de vida de una vivienda, que pueden ser 30, 40 años, 50 años, está pagando impuestos prácticamente desde antes de construirse hasta que tiene que derribarse o tirarse para construirse de nuevo. No deja de pagar impuestos en toda su vida. Yo creo que los cálculos son que al final de su vida ha reportado a las arcas del Estado mucho más de lo que costó en su momento más álgido de precios, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, y además lo estamos viendo, ¿no? En Madrid, alquiler, o sea, hay muchas familias que dedican por encima del 70% de sus ingresos para entrar en un alquiler. O sea, eso te lleva a una política en la que dependes cada vez más de que el Estado quiera facilitarlo. Me explico, es decir, que yo creo que es lo que se pretende y eso es un error. Primero, ya no solo porque atentas contra el libre mercado de una manera absolutamente directa, sino porque el fracaso es indudable. Marcos, ¿cuál debería ser la primera medida? Pongámonos que por lo que sea, mañana cambia el gobierno y te nombran ministro de Vivienda. ¿Cuál sería la primera medida que tomaríamos? Bien, política fiscal. Política fiscal, porque lo que no podemos es tener una política fiscal sin ningún motivo que lo justifique, cuya homologación con Europa esté muy lejos de ser una realidad. Entonces, política fiscal y después políticas no de ayuda, no de subvenciones, no de pagas, porque eso también se ha demostrado un fracaso en todos los sitios en que se ha intentado, pero una política de favorecer el acceso a la vivienda a los menores. ¿Cómo? Pues a los menores, a la gente joven. ¿Cómo? Pues el IVA. ¿Por qué nosotros pagamos un 10% de IVA si en muchos países de Europa se está pagando un 0%? Si no me equivoco es en Holanda, no, en Bélgica. En Bélgica, si tienes menos de 35 años, pagas un 0%. El AJD, etcétera. Tienes que reducir esa carga fiscal y después incentivar al propietario que tiene 2, 3, 4 pisos, que ha ido comprando con el esfuerzo de su trabajo, pues oye, tienes que incentivarla a que lo ponga en el mercado. Y fiscalmente también, y tienes que ayudar a que esa puesta en el mercado del parque inmobiliario de los pequeños propietarios, que estamos hablando que es un 90% del alquiler en España, pues esté efectivamente en el mercado de una manera sana, no a base ni de prohibir, ni de limitar, ni de topar, sino de una manera sana, del funcionamiento del libre mercado. Si tú dejas al mercado funcionar sin asfixiar, vas a aportar un importante grado de solidez a la solución del problema. Marcos Sánchez Fontcueva, pues gracias por querer prestar tu opinión y tu comentario autorizado en un sector tan técnico y tan importante como este, con ánimo de lucro, como siempre. Un placer. Recupero el contacto y espero contar contigo más veces. Muchas gracias, Marcos. Por supuesto. Un abrazo gracias muy fuerte. Hasta luego. Otro para ti, adiós. 12:42 minutos, 11:42 en Canarias. Seguimos con ánimo de lucro y seguimos analizando este problema que tenemos, este gran problema de acceso a la vivienda, a la luz de un informe que hemos conocido en el que habla de cómo, hasta qué punto es gravoso para el sector y para los propietarios, para el sector y para los compradores, el negocio inmobiliario. Somos el país de la OCDE que más grava los inmuebles justo por detrás de Canadá. Y eso que el poder adquisitivo de los canadienses poco o nada tiene que ver con el de los españoles. Para seguir analizando esto tenemos otro experto. Él es arquitecto e inversor inmobiliario y se llama Jon Goitia y yo tengo el gusto y el placer de saludarle. Jon, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un gusto poder contar... ¿Perdón? Gracias por la oportunidad de poder charlar con vosotros. Bueno, por favor, gracias a usted o gracias a ti por querer atender nuestra llamada. Para nosotros es todo un honor.
hemos estado hablando antes con Marco Sánchez Foncueva precisamente sobre este problema y la primera de las cuestiones que yo le quería plantear, Jon, o que yo te quería plantear es precisamente esto, que resulta en el informe del Instituto de Estudios Económicos aparecemos dentro de los países de la OCDE como el segundo que más tributa, más presión fiscal ejerce sobre la actividad inmobiliaria, justo después de Canadá, además muy cerquita, el 39% Canadá, el 30,3% España, de presión fiscal, cuando Canadá tiene una renta per cápita de 53.000 dólares, Reino Unido de 49.000, Estados Unidos de 82.000 y España de 33.000. Pero da igual. Digo Reino Unido y Estados Unidos porque son los siguientes después de España. Reino Unido y Estados Unidos son los que más graban después de España. Pero es que las rentas per cápita en estos países poco o nada tienen que ver con la española. Y sin embargo aquí, donde decimos que tenemos un problema muy grande de acceso a la vivienda, es donde más impuestos estamos queriendo recaudar. Bueno, aquí ya sabemos que hay un problema y es que el gobierno no entiende que los costes, sean fiscales, sean de todo tipo, al final se traslada al comprador final. Entonces, ellos están siempre con lo de subir los impuestos a las empresas y a los millonarios y a no sé quién, y lo que no cuentan es la obviedad de que si subes los impuestos a las empresas, en este caso a las promotoras, pues ellos van a trasladar el coste al precio final. Es obvio. Pero ellos, como viven seguramente de la propaganda más que de los hechos, pues en su propaganda queda muy bonito. Suben los impuestos a las promotoras y a las constructoras y demás, y luego pretenden que los pisos sigan siendo accesibles. Y claro, eso es imposible. Bueno, claro, es imposible, pero porque el problema de la fiscalidad... aquí, Jon, prefiero que tú nos digas... ¿Es solo, como se dice de forma muy castiza, es el chocolate del loro, el problema de la fiscalidad de la vivienda? ¿Es un añadido o tiene un problema regulatorio muy profundo de fondo? El problema del acceso al suelo, el problema de los permisos que hay que solicitar para poder hacer una vivienda, el problema de lo que la regulación, de lo que el regulador obliga a cada promotor a tener que dedicar a vivienda de protección oficial y que resta beneficios al promotor. En definitiva, ¿esto de la fiscalidad solucionaría todo el problema o solamente lo maquillaría? Es una parte de la solución, Para mí la principal es la siguiente. Los promotores de obra nueva saben que por el aumento de exigencias técnicas de la normativa, sobre todo en materia pues de aislamiento, en materia de todo tipo de paneles solares, de aerotermia, de un montón de cosas que algunas son obligatorias, otras son recomendables, etcétera, etcétera. Es imposible construir vivienda nueva accesible. Entonces, casi el 100% de la vivienda que es nueva que se produce actualmente es de rango medio y más bien medio alto. Entonces, al final la fiscalidad es un punto, pero el punto clave es que es imposible construir obra nueva que cumpla toda la normativa que hay que cumplir ahora, la técnica me refiero en este caso, y que luego se pueda vender a precios accesibles. Sobre todo estoy pensando en la población joven, que es la que tiene más difícil el acceso a la vivienda. Es imposible, entonces por eso no se hace vivienda accesible, salvo cuando una institución pública, por ejemplo la Comunidad de Madrid lo está haciendo ahora, con esos contratos de cesión de suelo a 75 años y demás. O sea, los promotores necesitan que les regalen el suelo para que les salga rentable algún tipo de operación que tenga que ver con vivienda accesible, sea Build to Rent o Build to Sell o lo que sea. Entonces, es muy complicado. ¿Por qué siempre se le echa la culpa, Jon, a la avaricia de los promotores? Cuando parece que la realidad invitaría a pensar que, dados los precios que estamos viendo en el mercado, tendría que haber, como se dice vulgarmente, tendría que haber tortas entre los promotores para ponerse a construir vivienda, ¿no? Claro, pues porque el discurso oficial está pensado para que guste al mayor número de votantes posibles. Entonces, como el grupo ahora más numeroso es el de demanda de vivienda insatisfecha, pues lo que hacen es decir que los malos somos los promotores, y ese discurso gusta a mucha gente que esperan que luego acaben siendo muchos votantes.
y ya está. Y el discurso no va buscando la realidad ni va buscando la solución de un problema, va buscando calar en el mayor número posible de personas y ya está. Yo creo que es así de obvio y así de dramático también. Bueno, tan dramático como que, por lo que hemos podido saber recientemente, con los mensajes de los que se han publicado en la portada del Mundo, del móvil, no sé si de Ábalos o de quién, el propio presidente del gobierno, no sé si por completo o en parte, pero era en parte consciente del efecto que iban a tener las políticas que se querían aprobar sobre el mercado de la vivienda, ¿no? Así es, pero como era, en este caso, como era el único camino que tenía para mantenerse en el poder, pues le da igual las consecuencias. En fin, John, y mira, te voy a repetir la pregunta que le he hecho a Marco Sánchez Fontcueva. Si mañana, por arte de magia, no sé, por lo que fuera, cambia el gobierno y te nombran ministro de Vivienda, ¿cuál sería la primera medida que tomarías para que esto empezara a revertirse? Pues como él ya ha hablado de medidas fiscales, yo me voy a ir a medidas técnicas. Yo lo que haría sería flexibilizar muchísimo más las condiciones técnicas de las viviendas. ¿Eso significa que estoy queriendo meter a nuestros jóvenes en covachas? No. Pero, por ejemplo, permíteme que me vaya a mi caso personal. Yo me he dedicado durante años a hacer cambios de uso en Madrid capital, ¿vale? Convertir locales en vivienda. He hecho tantos como 300, 400 apartamentos, cuando el mínimo eran 25 metros útiles. El Ayuntamiento de Madrid subió el mínimo legal a 40 metros útiles. Muy bien, ¿cuál ha sido la consecuencia directa de eso? Pues que los jóvenes que compraban o alquilaban los apartamentos que hacía yo y otros muchos promotores, ahora están viviendo en pisos compartidos con desconocidos. Es decir, si tú subes demasiado el estándar mínimo, porque el discurso oficial decían que es que las viviendas de 25 metros eran indecentes para los jóvenes madrileños, si tú subes demasiado el estándar mínimo, lo que haces es acción-reacción, lo contrario de lo que buscabas. Ahora nadie duda que es mucho más indecente una habitación en un piso compartido que un apartamento de 28 metros. Pues es a lo que hemos llegado. Ahora cuesta lo mismo, el mismo alquiler, vivir en una habitación de 8 metros cuadrados con baño compartido y cocina compartida de lo que costaba hace 2 años alquilar un apartamento de 28 metros enterito para ti. Claro, entonces, flexibilizaría, no hasta el infinito, pero flexibilizaría mucho los cambios de uso y que nadie entienda que es por llevarme la escuela a mi sardina. Yo ya estoy en otra cosa. Otro día hablamos, yo ya estoy todo en uso turístico. Que claro, como el uso residencial tiene tanta inseguridad jurídica, pues yo ya me paso al uso turístico. No estoy mirando por mi trabajo directo, pero flexibilizaría los cambios de uso, flexibilizaría las segregaciones, flexibilizaría el poder vivir en edificios de oficinas que se están quedando obsoletos pues por el teletrabajo, porque las empresas se trasladan a las torres modernas de oficinas y edificios, estas oficinas que conocemos en muchos edificios que ocupan la primera y segunda planta de edificios residenciales, pues ya no tienen futuro. O sea, flexibilizar, porque esa es la manera de conseguir nueva oferta rápida y a precio mucho más económico que el de obra nueva. Desde luego que sí. John Goitia, arquitecto, muchas gracias y experto e inversor inmobiliario, muchísimas gracias por querer atender la llamada de Con Ánimo de Lucro y esperemos que las próximas veces que tengamos que colaborar sea para dar mejores noticias que las que estamos dando. Ojalá. Un abrazo muy fuerte. Pues mira, oye, me has dado una idea. Podríamos dedicar un programa especial sobre el negocio inmobiliario y las nuevas tendencias y explorar un poco esto que nos decías, ¿no? Porque ahora es más interesante el turístico que el residencial. Me quedo con la idea. Yo me pasé 180 grados, de solo hacer residencial a solo hacer turístico, o sea que por algo será. Bueno, pues oye, de verdad que recojo el testigo. Un día te llamo y lo hacemos. Muchísimas gracias, John. Muy bien. Un abrazo. Y cuando son las 12:52 minutos, las 11:52 en Canarias, abrimos página de mercados.
Y el IBEX 35 continúa en tono positivo, un 0,13% arriba, un poco menos de lo que cosechaba a primera hora de esta mañana. Está cotizando por debajo de los 13.800 puntos, concretamente en 13.787. Entre las compañías que más suben ahora mismo, Bentley Properties un 4,31%, Ferrovial un 3,2% y Mapfre un 1,9%. Entre las compañías que más bajan, ya saben que esto siempre les hablo de la foto fija que tenemos ahora mismo en las aplicaciones en tiempo real, están Grifols con un 1,95% abajo, IAG con un 1,91% e Indra con un 1,15% abajo. Esto es, como les cuento, la foto fija que nos da ahora mismo nuestro mercado, el IBEX 35, que lleva aprovechando una tendencia alcista de los últimos días, provocada precisamente por esa, dicen los expertos, esa tregua arancelaria entre China y Estados Unidos, que avanza que podamos tener nuevas noticias en este sentido. Vamos a tratar de analizar el panorama bursátil actual con uno de nuestros expertos de cabecera, Edgar Fernández, asesor del Fondo Tercio Capital. ¿Cómo estás? Hola, Luisfer. Encantado de estar por aquí otra vez. Un placer poder contar contigo. Te aprovechamos siempre que estás por aquí por España para darte un toque y tratar de conocer tu opinión. Aunque creo que conozco la respuesta si te digo, oye, ¿qué te parece? ¿Crees que de verdad estos números verdes en los mercados, fundamentalmente en los que no son España, porque el IBEX 35 ha subido, pero no lo ha hecho con excesiva fuerza, si hemos visto Wall Street subiendo con fuerza en estos últimos días, desde que se decretó esa tregua entre Estados Unidos y China, también las plazas europeas que están generando mucho más interés que el mercado americano, precisamente por lo bajita que estaba hasta la fecha y por lo alta que estaba la americana. Pero, bueno, pues lo que nos dicen la retórica del mercado, la narrativa de mercado ahora mismo dice que los aranceles siguen siendo los que mueven el mercado. ¿Tú cómo lo ves? Pues eso parece, si miramos la reacción que tuvo el mercado en el Liberation Day y los días posteriores versus a como estamos ahora, bueno, ahora ya el mercado americano está por encima de los días anteriores al Liberation Day, ¿no? Cuando Trump puso los aranceles. Y entonces, parecía que se acababa el mundo, ¿eh? Sí, bueno, y muchos bancos de inversión, creo que ayer fue Goldman Sachs, no me hagas caso, pero creo que fue Goldman Sachs que dijo la probabilidad de recesión ha bajado muchísimo, solo porque se había llegado a un pseudoacuerdo por 90 días con China, ¿no? Entonces, el precio siempre marca las narrativas, ¿no? Si el precio baja es porque nos vamos al infierno, si el precio sube es porque las probabilidades de recesión se han bajado muchísimo, ¿no? Y no es tan así. Hay muchas cosas que se tienen que saber. O sea, sabemos que hay una pausa por 90 días, pero también sabemos que en esa pausa de 90 días los aranceles están más altos, tanto en China para productos estadounidenses como en Estados Unidos para productos chinos, más altos de lo que teníamos antes, ¿vale? Pero entonces ahí hay que ver el efecto que pueda tener en la economía. No es solo pues, el incremento de precios que pueda tener en los productos que vienen de China, ¿no? Sino que las compañías se están reorganizando todas para intentar no tener producción en China o reducir los riesgos lo máximo posible. Esta mañana estaba leyendo una conferencia que ha dado Logitech, que supongo que es una empresa que conocéis, de Suiza, hacen pues periféricos para ordenadores, como, pues, yo qué sé... webcams, auriculares, teclados, ratones, etcétera, etcétera, etcétera. Es el líder mundial de este tipo de productos y ellos mismos han dicho, mira, nosotros tenemos un 30% de la producción que viene de China, a final de año será el 10%, ¿no? Entonces, las empresas también se reestructuran y si se mantuvieran aranceles muy altos a China, pues es cuestión de tiempo en que las cadenas de suministro globales se ajustaran a eso, ¿no? Porque tampoco es que producir en China tenga una ventaja competitiva con respecto a precios muy grande ahora mismo con respecto, pues por ejemplo, Vietnam o otros países del entorno, ¿no? No está del todo claro el efecto que va a tener esto. Lo que sí tenemos claro, y lo ha dicho el mercado de bonos, si nosotros miramos el mercado de bonos, cuando se implementaron los aranceles, el precio, el tipo de interés que se pagaban por los bonos americanos bajó, porque se entendía de que con los aranceles pues iban a recaudar más y con eso pues podrían hacer frente mejor a la deuda, y ahora han vuelto a subir los precios de los bonos, ¿no? Porque claro, se está viendo que no se va a recaudar tanto como se había dicho. De hecho, tenemos datos ya de recaudación de abril, que Donald Trump decía que se iban a recaudar 2.000 millones al mes y se han hecho 500, por lo menos en
durante el mes de abril. Sí es verdad que durante el mes de abril, por primera vez desde 2001, si no recuerdo mal, Estados Unidos está en superávit presupuestario. Hace como 25 años que eso no pasaba, que tampoco es que con ese superávit presupuestario se vaya a hacer nada. No se va a reducir la deuda. Además, sabiendo el tax bill, la propuesta de reforma tributaria en Estados Unidos que se ha presentado y parece ser que se va a aprobar, pues incluye un aumento de la capacidad de endeudamiento anual a 4 trillions, ¿no? Y no sabía la traducción al español, que serían 4.000 billones o 4 trillones, ¿no? Son 4 billones con B. Pues 4 billones de dólares, ¿no? Que se simplifica la capacidad de endeudamiento, ¿no? Y se tiene un plan por reducir gastos mucho menor a la reducción de impuestos que se quiere implementar, ¿no? Por lo tanto, se alimentaría la máquina más si cabe, ¿no? Y eso lo está reflejando el mercado de bonos, ¿no? Y por otra parte, pues los índices globales, pues parece ser que volvemos a estar en fiesta. El S&P 500 vuelve a cotizar en torno de 25 o 30 veces beneficios. Y al final, pues no se sabe lo que va a poder pasar en el futuro. Podemos mirar lo que está pasando ahora y parece que estemos en otro momento de fiesta absoluta. Y aquí no pasa nada, ¿no? Pues ya aquí, veremos aquí lo seguiremos analizando y con tu ayuda siempre que pueda ser, Edgar. Te agradezco mucho que nos hayas prestado tu opinión y tu análisis. Me tengo que ir al boletín de la una, no tenemos tiempo para más. Espero darte más la próxima vez. Un abrazo muy fuerte, Edgar. Un abrazo. Hasta luego. Boletín de la una, servicios informativos de radio, y regresamos aquí en Con Ánimo de Lucro. 1:06, 12:06 en Canarias. Seguimos en Con Ánimo de Lucro y lo hacemos. Confieso que no sé de qué va hoy el programa del que vamos a hablar. Es Economía para quedarte sin amigos y me acompaña Nuria Richard. ¿Qué tal, Nuria? ¿Qué tal? Las mujeres somos misterio. Hombre, por supuesto, pero claro. Normalmente llegas y, oye, ¿de qué me vas a hablar hoy? Oye, ¿qué me has preparado? ¿A quién habéis llamado? Y siempre, pues tengo un poco una idea, pero hoy estoy in albis. No hoy sé. Vamos a la imprudencia total. A ver, sorpréndeme. Pues dime, mira, ponme en... El podcast de hoy, una vez que ya además ya se ha pasado la fiebre, bueno, es verdad que la información aquí va por días casi. Pues esta semana hablaremos muchos de los WhatsApp secretos de por Sánchez, supuesto. Pero dentro de 3 días ya no sabemos de qué hablaremos, el Papa ya es el nuevo Papa, es decir, aquí consumimos información a una velocidad. Sí, eso es cierto. Y hace como unos 15 días, bueno, quizá ya un mes, claro, que estuvimos muchos días hablando de la política arancelaria de Donald Trump. Por supuesto. Y además hablando, y tú lo sabes bien porque también lo trataste en este programa, desde muchos puntos de vista, pero también desde el desconocimiento un poco de lo que se escondía detrás. Porque a mí algo que me chirriaba mucho de cómo presentó Trump los nuevos aranceles que iban a poner al exterior fue la propia forma, es decir, esas tablas en las que luego se vio que ni siquiera eso es que ni siquiera tenían cierta lógica, sino que eran unos cálculos bastante random sobre los nuevos aranceles, luego que los cambió a los 5 minutos, luego que si le habían llamado por teléfono a algunos países y el que le había llamado ya encima le rebajaba el nuevo arancel, o sea, era todo bastante loco. Bueno, y por no hablar de la comparecencia posterior en la que presumía de que todos los países le estaban besando el culo, literalmente. Eso es. Y entonces, pues bueno, Trump sabemos cómo es, pero a mí me cuesta creer que del día a la noche se haya vuelto todavía más loco de lo que muchos pensamos que está. Es decir, que es excéntrico, en vez de loco vamos a llamarle excéntrico, pero todavía más. Y además yo creo que sí, a ver, es el presidente de Estados Unidos, sabe lo que tiene entre las manos, ¿no? Y tiene mucha gente que le está rodeando, entre ellos Elon Musk, ¿no? Y Milei ha estado allí, es decir, era todo bastante extraño. Se interpretó como una especie de política, o sea, de estrategia para presionar al resto de países, una estrategia política, porque además se mezcló también con lo de Ucrania, con Putin, Rusia, China, o sea, un cóctel que, como bien sabes, los periodistas, aunque nuestro deber es informarnos de todo, muchas veces no sabemos de nada. Y sobre todo porque no nos llega toda la información y los detalles. Y en los detalles está la información. Al final, y es verdad, pues tenemos acceso a muy poquita información. Casi vamos intuyendo qué es lo que va pasando sobre las cosas. Bien, bueno, pues nosotros en el podcast de esta semana vamos a hablar precisamente de los aranceles de Trump, pero intentando explicar qué se esconde detrás de esta propuesta arancelaria de Trump, de la que la última hora es que se ha dado una especie de tregua con China de 90 días.
Con aranceles al 10%. Eso es. Es verdad que no son el 145 que había impuesto. Bueno, al 10 China hacia Estados Unidos. De Estados Unidos a China lo dejan el 30, pero viene del 145%. A mí todas esas semanas me parecía un poco estas películas de los 80 sobre la Guerra Fría. Que sí. te lanzo los misiles, que no te los lanzo. Sí, Estaba sí, entre Top Secret y había otra que era, no sé cómo se llamaba, pues esta que estaba allí, todos ahí pensando que se iba a estallar el misil en el último minuto, lo iban a poder esquivar. O sea, era todo bastante raro. Bueno, pues Juegos de guerra hubiera sido. Juegos de también. guerra, eso es. Juegos de guerra, no me salía. Justo estaba pensando en esa película. Bien, pues vamos a escuchar a Domingo en un momento en el que habla de lo que le pasa a Estados Unidos, cuál es la situación de la economía estadounidense en este momento y que puede explicar parte de lo que está intentando hacer Donald Trump. Estados Unidos lleva 40 años en una posición de constante déficit con el exterior. Esto es, compra más, mucho más fuera, no solo compra más, también pide prestado mucho más fuera de lo que gasta. Al final esto es como si fuera una familia, una empresa. Imaginemos una empresa que compra mucho más de lo que vende, se estaría endeudando constantemente. O sea, Estados Unidos es el gran cliente del mundo, Sí. podemos decir. Sí. Estados Unidos es el gran cliente del mundo. La posición inversora internacional neta de los países, que es la diferencia entre pues lo que compras y lo que vendes, es negativa en Estados Unidos desde hace 40 años. Eso ha ido acumulando una deuda creciente de los norteamericanos con el resto del mundo, en conjunto los norteamericanos, públicos, privados, con el resto del mundo, que cada vez es mayor. Ahora está como en el 75% del PIB americano, que es una auténtica barbaridad. Pues sí, o sea, Estados Unidos es un país con una deuda pública disparatada y descontrolada, con un déficit con el exterior, desde luego, descomunal, inasumible, y constantemente necesita financiación del exterior. Esta es la situación de Estados Unidos, que además nos suena muy familiar, porque nosotros, los años 90 hasta principios de los 2000, España creo que era el segundo país del mundo con mayor déficit. Sí, lo era. O sea, y no lo ha sido siempre. Y no lo ha sido siempre. En fin, pues está en una situación muy delicada y entonces, claro, tiene que tomar alguna medida para acabar con esto, porque claro, ya no solamente es la deuda que tengas, sino los intereses que tienes que pagar, que son elevadísimos. Comenta Domingo en el podcast que tuvo que cotejar la cifra que le salía varias veces porque parece increíble. Y a esto se suma que, claro, tu país, en cierta forma, lo estás vendiendo a los otros. Tu país está en manos, por ejemplo, de tu peor enemigo, que es China. Correcto. Claro, esa es la situación actualmente de Estados Unidos. Y un país, además, con la industria prácticamente disuelta, que sabemos que además es el gran votante de Trump. Eso es cierto. Lo que pasa es que siempre se ha dicho que Estados Unidos es un país que puede soportar en los niveles de deuda que tiene, porque tiene unas características algo diferenciales al resto. Y es que es el portador o propietario de la divisa que es el refugio, digamos, del mundo. Entonces, mientras siga siendo así, la deuda norteamericana puede soportar el hecho de que todo el mundo quiera comprar dólares y todo el mundo quiera endeudarse en dólares. Esto es lo que hace que pueda soportar esos niveles de deuda sin que socave el tejido productivo norteamericano. Por eso siguen siendo los que más innovan, siguen siendo los que más producen y siguen estando a la vanguardia del crecimiento del mundo. Sí, además que a veces dices, hombre, ¿y cómo es posible con ese déficit y esa deuda? Bueno, así lleva 40 años creciendo? viviendo. Claro. También es verdad que claro, esto ya se sabía. Domingo cita una carta del año 2003 de Warren Buffett. Hace 22 años, Warren Buffett escribió un artículo en Fortune que se llama "El creciente déficit comercial de los Estados Unidos supone que estamos vendiendo nuestra nación". A pedazos. Sí, así lo dice. Dice, ¿cómo podemos resolver este problema? Así lo llama Warren Buffett. Y necesitamos hacerlo ahora. Y lo que él planteaba era, efectivamente, bueno, pues que lo que él ya veía de 25 o 30 años anteriores estaba generando una distorsión brutal, que Estados Unidos estaba viviendo a crédito
además utiliza un lenguaje un poco de un poco de cigüeña y hormiga, de el ahorrador frente al despilfarrador, y él dice: los americanos estamos siendo los despilfarradores, en algún momento del futuro va a llegar el tío Paco con la rebaja, nos va a decir: tenéis que pagar esta deuda y tenemos que hacerlo ya. Él proponía un sistema, es demasiado complejo explicarlo aquí, animo a los que les interese que se lo lean, como una especie de créditos de importación, que sería algo así como que cada vez que comprases algo del exterior, tuvieses como que comprar una especie de vale que se te pagaría cuando hubiese una importación equivalente, algo así. Pues nada, no sé si la administración actual norteamericana piensa que hay el momento de dar la vuelta a la tortilla. La verdad que va a ser muy complicado, porque también es verdad, llevándonos pues a otra imagen de que ha tenido los primeros semanas, ¿no?, de Trump en el gobierno, y es la visita de Milei, del presidente argentino, a Elon Musk, y le regaló una motosierra. Pero claro, si tú quieres cambiar un poco, dar la vuelta a la tortilla a la economía norteamericana, ¿de dónde empiezas a recortar? Que es algo que también comentamos en el podcast. Claro, hay una gran parte del presupuesto que tú no puedes recortar si no es por ley. Es decir, hay un gasto que es obligatorio. ¿Tú qué vas a empezar a recortar? Tú no puedes recortar las pensiones de los norteamericanos, los 2 sistemas de sanidad que hay, que cubren. Claro, ahí tiene incluso menos margen, o sea, tiene muy poco margen respecto, por ejemplo, a Argentina. Claro, eso es cierto. Hay margen. Siempre hay margen. Siempre, pero claro. El problema que hay en Estados Unidos también es regulatorio, es de la propia estructura nacional, de que hay ciertos gastos que no tiene que pasar por tribunales, que le tienen que aprobar las rebajas. Hay determinados estados que no van a dejar que le toque su margen de actuación, con lo cual, de autonomía en este caso. Entonces, es cierto que las bajadas la reducción de gastos no es todo lo factible que nos gustaría. Pero lo que sí que te digo es que me voy a quedar muy pendiente del podcast. Recuérdame qué día y a qué hora sale. Pues en directo los domingos a las 12 de la noche en el radio y en todas las plataformas de podcast este sábado. Pues ahí estaremos, escuchando. Muy bien. Muchas gracias, Nuria. A ti. Seguimos Con Ánimo de Lucro, y lo hacemos como cada semana con la compañía de Antón Díez-Tubet. ¿Qué tal, Antón? Encantado de estar aquí una vez más. El Country Manager de Trade Republic para España y Portugal. Con consejos con lo que no debemos hacer. Y aunque ya lo hemos dicho o insinuado en otros anticonsejos, yo creo que hoy es importante, por todo lo que hemos vivido en la bolsa en estos días, recuperar ese anticonsejo por excelencia. El día que la bolsa se pegue un castañazo de un 20%, lo que nunca debes hacer es darle al botón rojo. Sí, efectivamente. Lo hemos dicho un montón de veces, que no se puede controlar... Sucumbir al pánico. Sucumbir al pánico ni controlar la evolución de los mercados. Y aquí lo que queremos contar y dar algunos datos de lo importante que es no perderse los mejores días de bolsa, y dar unos datos de comparativa de qué pasa cuando te has perdido 10 días, los 10 mejores días, cuando te has perdido los 20 mejores días, etcétera. Y esto va muy relacionado con no sucumbir al pánico, porque cuando hay pánico bursátil es cuando la gente vende por un miedo irracional de es que voy a perder todo mi dinero. Y es como... Tienes el gran miedo... Hombre, a ver, siempre hay matices, ¿no, Antón? Yo creo que esto también hay que dejarlo claro. Si tú estás invirtiendo en bolsa, pero tienes todo en una sola compañía y ves que esa compañía se está desplomando, pues hombre, tus posibilidades de que se cumpla ese temor que tienes aumentan a si tienes una cartera diversificada, o si estás en un ETF, o si estás apostando a un mercado o a una serie de índices. Esto también hay que ponerlo encima de la mesa. Como digo yo, el que no vendiera todo lo que tenía de Banco Popular el día antes de que se vendiera por €1, pues perdió todo su dinero al día siguiente, ¿no? Pero cuando uno tiene una mínima diversificación y los mercados caen a plomo, como siempre digo, espérate 48 horas, 3 días, 4 días, a ver si las ganas de pulsar el botón se te han pasado. 100%, es que eso va vinculado a otro anticonsejo, y es no te juegues todo tu dinero a una única acción, carta, claro. Porque te puede ir muy bien, pero la destrucción patrimonial puede ser muy elevada también, que esto yo creo que lo hemos tocado en algún otro programa, de decir
concentrarse mucho es la principal razón por la que puedes acumular mucho patrimonio, pero también es una de las principales razones por la que puedes destruir mucho patrimonio. Y siempre podemos irnos a casos de éxito de haber invertido en Amazon al principio, en Google al principio, en 1000 empresas así, que han sido un auténtico éxito en su campo, pero es que hay muchas otras que perecieron por el camino. O sea, Enron, Bear Stearns, que se la compró JP Morgan por €1, creo que fue también, Lehman Brothers. O sea, si tú hubieses metido todo tu dinero ahí, pues habrías perdido el 100% del patrimonio. Y aunque no sea un caso de desaparición de empresa, me da igual, una empresa que deja de ser puntera, como puede ser igual Motorola, que tuvo su momento de éxito, o Nokia y tal, que yo no sé, igual todavía siguen por ahí operando, pero sin mucha gloria, ¿no? Entonces es muy importante diversificar. Pero bueno, volviendo al caso base de que tienes una cartera diversificada, y estamos en un momento de pánico donde parece que el mundo va a desaparecer porque la bolsa está cayendo un 10%, hay que recordar en primero que el día que desaparezcan todas las empresas que cotizan en bolsa de una y todas se vayan a cero, te garantizo que los problemas estructurales dentro del mundo son mucho más graves y el valor del dinero en cuenta desaparecerá igual de rápido que el valor en bolsa de tu dinero. O sea, no me veo un escenario en el que quiebren todas las empresas del SP500 y el dólar esté súper tranquilo. Sí. O sea, me parece una locura. Tendrás de repente una inflación bestial que hará que desaparezca el dinero igualmente. Eso para empezar. Pero bueno, volviendo a que normalmente en la bolsa, dentro de las ventas masivas, suele haber un plazo de recuperación. Es muy importante destacar que esos movimientos muy fuertes a la caída suelen venir acompañados de recuperaciones muy agresivas también. O sea, y esto lo hemos visto ahora con los aranceles de Trump, que sí, que cae un 5%, un 6%, pero es que al día siguiente tenemos un 4% arriba, un 5% arriba. Luego volverá a caer así, pero que se suelen dar movimientos muy agresivos, dentro de la volatilidad, para arriba y para abajo. Entonces, yo tenía aquí los datos preparados de una inversión de $10.000 en el SP500 entre enero del 2003 y diciembre del 2022, ¿no? Pues casi 20 añitos ahí, y simplemente te dice, dentro de la diversificación del SP500, si tú tienes $10.000 y estás invertido durante todo ese periodo de 20 años, habrías obtenido $65.000. O sea, se habría multiplicado tu dinero por 6 veces y medio, ¿no? Si tú te pierdes los 10 mejores días del SP500, en vez de acumular $65.000, habrías acumulado 30.000. La mitad. Solo por perderte los 10 mejores días. No lo he mirado, pero seguramente los 10 mejores días del SP500 estarán muy cerca de días muy malos. Es decir, que claro, tú vendes un día muy malo por miedo y de repente rebota y sube un 5 o un 6%, estarás dentro de esos mejores días y aunque luego vuelvas a invertir porque ves que la cosa se ha calmado, has perdido la mitad de potencial. Eso te iba a decir, es que aunque tú no vendas en el peor momento, sino que tengas lo que muchos querrían, ¿no? Decir, oye, no, mañana va a pegar un castañazo a la bolsa al 20%, no lo sabemos, ¿no? Tú imagínate que eres Dios y sabes que eso va a pasar. Entonces vendes el día de antes con tus ganancias, te ahorras la caída, pero no inviertes hasta que no has subido por encima del nivel en el que tú estabas. Ya te lo has perdido. O sea, claro. Ya no vas a sacar los 60.000. Claro, y es muy complicado siempre acertar. Si te pierdes los 20 mejores días, ya estaríamos hablando de $18.000. O sea, habrías ganado solo 8.000. Sí. Y si te vas a perderte los 30 mejores días en bolsa, pues después de 20 años de inversión, en lugar de $10.000 tendrás $11.700. Y si ya te pierdes los demás, estás por debajo. O sea, pierdes dinero. Entonces, como no sabemos qué va a hacer la bolsa siempre, del mismo modo que querer anticipar las caídas, puedes perderte los mejores rebotes. Que podría pasar hoy, o esta semana que arrancan igual negociaciones con China y las resuelven súper amigablemente o lo que sea, y tienes de repente un rally de la bolsa del 15% y te lo has perdido, y te has perdido dentro de ese rally del 15%. Igual hay 2 o 3 días que son los mejores de las siguientes 2 décadas. Pues es que no te lo puedes perder. Por eso es muy importante
siempre estar invertido, no querer anticipar el mercado, hacerlo de manera diversificada, evitar las comisiones elevadas que te restan a la rentabilidad anualizada del mercado, o tener una estrategia en la que ni te aprovechas enormemente de los rallies ni te beneficias de estar fuera del mercado cuando cae, pero compras recurrentemente todos los meses y así ponderas tu valor de adquisición histórico, que al final es lo que te va a dar también tener esa exposición a la rentabilidad promedio del mercado, que es lo que un gran inversor debería buscar, ¿no? O sea, estar dentro del promedio. Porque si estás en el promedio de rentabilidad anual, vas a estar en el mejor de los escenarios posibles. Es el aprovechar el funcionamiento al final de los mercados, la lógica que opera detrás de los mercados. Siempre decimos que la volatilidad no es enemiga del inversor, sino que es amiga, y además si uno comprende cómo funcionan los mercados y por qué caen de esa forma tan violenta y por qué suben, pues será el momento en el que te pase lo que nos pasa a muchos, ¿verdad, Antón? Que cuando ves grandes caídas es cuando te empiezas a frotar las manos, empiezas a mirar, dices, hombre, pues mira, esto que me gustaba mucho, joder, es que ha caído un montón, ahora sí tengo la oportunidad y como decimos, ¿no? Si te coges sin liquidez es cuando lo lamentas de verdad porque no vas a poder aprovechar. Pero la manera de aprovechar esto, la manera de siempre estar invertido y de además aprovechar los mejores momentos del año, no solamente estando invertido de forma pasiva, sino aprovecharlos de manera activa, es mediante las aportaciones sistemáticas. Nosotros no sabemos si mañana la bolsa va a estar más barata o más cara, si lo va a estar el mes pasado, el mes que viene o no, pero lo que sí que sabemos es que si todos los meses vamos aportando una cantidad, o cada 2 meses, como cada uno se proponga, lo que va a conseguir es que el mes que cae la bolsa, pues vas a estar invertido en un mes más bajo. Si vuelve a caer el mes siguiente, pues todavía has comprado más barato, y cuando suba, pues comprarás más caro, pero ya habrás aprovechado las palancas de crecimiento de las compras más baratas. Sí, y también es una manera de diversificar, que hablamos siempre de la diversificación por activo y no hablamos de la diversificación en el tiempo, ¿no? De cuando la gente dice, joder, es que ha subido mucho la bolsa, o igual sigue cayendo, y ¿qué más da? Pues diversifícalo, haz una DCA, Dollar Cost Averaging, de meter todos los meses dinero, y te olvidas del riesgo de efectivamente metió todo mi dinero de una y la bolsa estaba muy alta, ¿no? Y tienes que ver cómo pues te comes la caída, ¿no? Pues oye, pues diversificas en el tiempo, y eso dentro de la banca privada para gente que de repente vende una empresa y tiene mucho dinero es una de las maneras de hacerlo, que se hace un llamado phase-in, es como no invierto todo el dinero de la venta de mi empresa de una, lo diversifico en 12 o 15 meses, pues oye, para darle un poco de paz mental también al cliente, pues que no te expones de un día para otro a todo. Aunque a largo plazo también demuestran que da igual, si estamos hablando a 20 o 30 años vista, lo que hiciste el día 1 cuando invertiste no es tan relevante, o sea, no te cambia tanto la imagen. Bueno, pues ahí quedamos con ese anticonsejo. Es verdad que es uno de los más repetidos, pero era necesario recordarlo en estos momentos. Así que, Antón Diez-Tubet, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y después de este repaso a una buena higiene financiera, una buena higiene económica que siempre repasamos con Antón Diez-Tubet en estos anticonsejos, nos despedimos. Llegamos al final del programa y yo lo que deseo es que lo hayan pasado tan bien como nosotros y que quieran pasarlo tan bien como nosotros mañana a partir de las 12. Aquí les espero, amigos. Hasta mañana.